ha sido Premio Nacional de Calidad y también ha tenido la cuestión de recibir algunas premiaciones en cuestión de calidad educativa. Ya, no es el fuerte el deporte en el colegio, pero yo soy el director deportivo de ahí y mucho de eso que hemos aprendido tiene la experiencia con las políticas que maneja el colegio. Aparte, bueno, ahora estoy muy involucrado en la cuestión de RIBE y estamos tratando de llevar esta propuesta multideporte hasta donde se pueda llegar con los demás compañeros. Y pues un gusto, y aquí estamos en Colima y nosotros tenemos campus en Vallarta, Tecomán, Colima, Manzanillo y próximamente a lo mejor en Guadalajara vamos a abrir un campus. Es una franquicia en pleno crecimiento. Empezó siendo algo muy pequeñito, un colegio como el de Coco, muy personalizado, que ahora ya se hizo como franquicia, vaya. Ya se sistematizó toda la experiencia y tiene un perfil muy interesante, basado, de hecho, a lo que le llamaba atención a Coco es que es la misión es generar hombres felices, exitosos y de bien. Esa es una de las grandes misiones que tiene este colegio y pues ya tendrás oportunidad más chance de conocer más del colegio. Un gusto, ¿eh? Gracias igualmente. Bien, yo mientras tanto estoy haciendo las conexiones, mientras me dan un tiempo, ustedes se conversan del tiempo, de la pandemia y todo, mientras yo hago este trabajo. Les comento que acá en Uruguay estamos bastante controlada el asunto de la pandemia, a pesar de tener dos colosos al lado que están en plena ebullición, como Brasil y Argentina. La ventaja de ser un país chico nos ha jugado a favor. Bueno. ¿Cómo está ahí en México? Yo no quisiera hablar porque primero quiero preguntarle aquí que si tiene alguna cuestión partidaria con el gobierno, porque no. Si hay que hacer esto, ¿no? Sobre todo cuando lo haces desde aquí hay que decirlo de qué lado estás, ¿no? Dice, ¿estás a favor o estás en contra? Sí, porque si el abres y censuras al gobierno, seguramente ahorita me van a desconectar y nada, ¿no? Yo solamente te puedo decir que qué perversidad utilizando la ciencia en contra de manipulando los datos, ¿no? Es una perversidad, o sea, el número de muertos asciende más de la cifra oficial, es un desastre, así lo puedo decir, es un desastre, no podemos aplanar la curva y cada día se incrementan los decesos, ¿no? Entonces, no nos dan datos fehacientes, no, cuando todo el mundo te señala desde organizaciones internacionales y la comunidad científica, poca que hay en México que han dejado, incluso la que a partir de ayer creo que se aprobó que van a quitar todos los incentivos y todos los apoyos a la tecnología y a la ciencia. Híjole, ya, ¿qué te puedo decir? ¿No? Ya, prefiero me abstengo. No, de hecho aquí... Estoy tratando de ingresar ustedes decían, estoy tratando de ingresar a Ale, pero voy a ver cómo puedo hacerlo. No, de hecho nosotros aquí en Colima estamos del lado de los 10 malos. O sea, estamos pegados a Jalisco pero también aquí de este lado también es, o sea, desde donde lo pongas. O sea, aquí ya hicimos nuestro propio semáforo. Aquí estamos, el color, si lo tenemos que definir por color, estaríamos en rojo carmesí, pero ya estamos en naranja y en 15 días ya nos dijeron que nos van a poner en amarillo para antes de noviembre estar en verde. Ahorita los contagios aquí están a la orden del día. Somos un estado muy pequeño, con una total y absoluta falta de liderazgo por parte del gobierno. O sea, el gobierno está copado por los narcos. Aquí se hace lo que los narcos dicen y se abren las tiendas que dicen y los días que dicen y a la hora que dicen. Si a eso le agregamos la cultura general de la gente que nadie usa tapabocas y es un real y verdadero relajo, o sea, nadie quiere seguir las medidas sanitarias, ya tenemos ligas clandestinas, tenemos todo es un caos. Pero la realidad es que, pues a fin de cuentas, los que estamos más interesados estamos muy preocupados
y ocupados por mantenernos vivos. Bien, Porque voy a dar la bienvenida a Ale, a ver si me escucha bien, y le voy a presentar aquí que se presenten ahí con Quique Estrada, de ahí de Colima, y se presenta mientras yo hago la última conexión. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola, profe, mucho gusto. Alejandro Moreno a la orden. Enrique Estrada, para servirte acá desde Colima. ¿Usted de dónde es, profe, Ale? De la Ciudad de México, pero trabajo en la UNAM desde hace ya 18 años. Trabajo ahí en la UNAM. Qué bien, qué interesante. Ahí en el ámbito del básquet, ya me ha tocado estar ahí mucho tiempo con Gerardo Guzmán, alias El Choco. Ahí trayendo selecciones de la UNAM y bueno, ya desde hace un rato me fui a la tranquilidad de una preparatoria de la misma UNAM y ya, a estar tranquilo y en paz, profe. Qué bueno, profe. Por ahí una chica de Colima jugando allá que falleció, que por cierto le hicieron hasta homenaje y todo con las Pumitas. Esta niña estuvo aquí, Sonia. Cómo no. Esa niña fue mi alumna aquí en Campo Verde, de aquí se fue a jugar a Pumitas. Sí, Sonia. fue una desgracia ese accidente y bueno, pues ya. Ahí fíjese que ahí iba mi hermana también estaba ahí como jugadora de esa selección de la UNAM. También padeció lo del accidente, me tocó llegar como a las 2 de la mañana a Ocotlán, Jalisco. Y sí, pues supe de las dos fallecidas y un montón de accidentadas, ¿no? Creo que nada más 2 salieron ilesas. Sí, fue lamentable. Sí, Sony es egresada de Campo Verde. Salió de Campo Verde y se fue a la UNAM. A estudiar, estaba estudiando, Sony, paz descanse. Sí. Muy amigo de su papá y de su mamá. Su mamá fue jugadora Puma también. Sí. Muy bien. Sí. Estamos con las conexiones hechas, estamos todos dispuestos. Un poquito, yo voy a hacer la presentación y luego les voy a dar la palabra a Alejandro Moreno que me ayude y a Quique que me dé un pasaje y desembocamos finalmente en el profe López Niño que nos va a hacer la conferencia, a ver lo que necesita para ayudar. Bueno, estamos en contacto con la página de RIBE Básquetbol Educativo y el grupo RIBE México. También estamos en contacto con el grupo RIBE España, el grupo RIBE Argentina, RIBE Uruguay. En fin, estamos tratando de llegar a la máxima cantidad de profesores, entrenadores, educadores, maestros, a los efectos de escuchar una conferencia de gran calidad en cuanto a cómo iniciar o cómo se inicia ese continuo motor que va a desembocar en la posibilidad del desarrollo deportivo. El profesor Alejandro López Niño es una autoridad internacional con múltiples premios y yo le voy a pedir que me ayude el profesor Ale Moreno, que está allí también, en México, para que nos haga una semblanza del profe desde allí, desde su lugar. Adelante, Ale. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un placer, profe Héctor, profe Quique, doctor Alejandro, un gusto verte otra vez. Gracias. Bueno, el doctor tiene un premio nacional de investigación. La verdad es una eminencia en la investigación en el campo del deporte en general. Ha sido medallista. Una pequeña interrupción. Así que esperamos que se solucione esto. Tú, Alejandro, ¿me escuchas? También sí. Ahora sí puedes continuar, sí, ahora volvimos. Ok, les comentaba que el doctor Alejandro Alberto López Niño es una eminencia en la investigación en el ámbito deportivo. Ya tiene muchísima experiencia.
tiene participaciones en mundiales de fútbol, con medallas de oro en alguna categoría, de plata, bronce. La verdad es que me parece que es una persona que tiene toda la autoridad para enseñarnos, para cultivarnos en este continuo motor, que es un tema interesantísimo porque muchas veces nos quedamos con la idea nada más de las fases sensibles del desarrollo, y la verdad es que esto es mucho más amplio, va más allá, es algo mucho más profundo, donde tenemos que tomar en cuenta la evolución del ser humano, el desarrollo del ser humano, y tener ese sustento científico metodológico para poderlo aplicar de manera adecuada. Entonces, profe Quique, no sé si quieras agregar algo para, ya que le podemos dar la palabra al doctor. Pues nada más agradecer la presencia de todos y pues realmente a veces son muy pocas las ocasiones en las cuales tenemos la oportunidad de una manera tan coloquial y tan simple y tan cercana de escuchar información que nos puede ser sumamente útil y sumamente de una eminencia, vaya, en este caso, o de una persona especializada que nos puede orientar sobre lo que vamos a poder hacer o podemos lograr desde la ciencia y desde la ciencia del deporte, que tengo que decir que todavía es más complicado aún hacer ciencia en este país y luego hacer ciencia del deporte, es más complicado. Y pues adelante y somos todo oídos. Bueno, entonces, adelante, doctor, por favor. Nos vamos a retirar nosotros a los cuarteles acá con Quique y los dejamos a ustedes dos al comando de la charla, pero cualquier cosa estamos a las órdenes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hecho. Bien, antes de comenzar, voy a precisar varias cosas. Primero, no soy una eminencia, soy extremadamente curioso. Digo, algo que despertó en mí hace años de saber el porqué de las cosas. Quizá replico lo que muchos niños son a la edad de 3, 4 años, que preguntan todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en muchas ocasiones el proceso educativo tan lineal, tan tradicional, y a veces nuestros papás nos matan esa parte de estar preguntando, ¿no? Los niños son expertos sin ser ¿cómo se llama? Sin darles un galardón o algo que los reconozca, son expertos de aplicar el método científico. Experimentan, preguntan, hipotetizan, van y vuelven a experimentar, regresan, sin saberlo, simplemente lo hacen de una manera muy cotidiana, ¿no? Esa es la primera. Segunda, quiero decir algo que normalmente a muchos sorprende cuando lo digo. Para innovar necesitas conocer. Si no conoces el tema al cual vas a innovar, tienes problemas. O sea, no se innova solamente porque se te ocurre, sino porque has profundizado en algo y sales de ahí para plantear algo diferente, ¿no? Algo que posiblemente ante tus ojos es algo que puede ayudar. Y la tercera es que nadie es susceptible de críticas si no se expone, ¿no? Entonces, yo conozco muchos entrenadores que son excelentes entrenadores, pero no les gusta exponerse, ¿no? Entonces, sus ideas se quedan ahí y mueren con ellos, ¿no? En este caso, bueno, voy a exponer unas ideas que tengo y básicamente vamos a comenzar para que ustedes, de alguna forma, permítanme, de alguna forma podamos, a ver, no me acuerdo de esto, no, ok, ahí está. Vamos a empezar a compartir el tema. A ver, ventana de aplicación, es esta de acá. Vamos a compartir. Parece, ahí se me ve. Alex, ahí se ve la presentación. No. ¿Todavía no? A ver, déjame hacerlo nuevamente. Vamos a compartirla. Ahí ya se abrió. Sí, ya se había abierto. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. En cuanto me digan que está abierto, vamos a comenzar, ¿no? Ese es el tema. ¿Ya está?
No me dejen solo. Ya está, ya está, ya. Este es el tema. Tardaba en cargar la imagen, pero ya está listo. Este es el tema, así se llama, antes de las fases sensibles. Básicamente voy a tocar 3 temas: desarrollo motor, fases sensibles y el continuo. Vamos a ver qué es primero desarrollo motor, qué son las fases sensibles, y hacer varias preguntas durante el lapso de la conferencia que nos va a ayudar a precisar. Bien, primero, ¿qué es desarrollo motor? Esto lo desarrolló Meinel y Schnabel en 1997, que te dice que es un proceso secuencial y continuo donde los seres humanos van a adquirir habilidades motoras. O sea, adquiero habilidades. Entonces aquí empieza a surgir preguntas. O sea, ¿no nazco con habilidades? Sería la primera. No, las adquirimos. Eso es, obviamente, solamente en el ámbito motor. Entonces, estos teóricos señalan que es un proceso de un progreso que va de movimientos simples y desorganizados a movimientos complejos y organizados. Eso básicamente es toda la teoría en lo que vamos a través de la evolución y el desarrollo del ser humano a lo largo de sus primeros años de vida. Las características que tienen son 3 básicamente: biológicas, que están en color amarillo, ahorita vamos a ver por qué; ecológicas y sociales. Las biológicas son las cuestiones hereditarias, las condiciones innatas con las que nacemos, el desarrollo propio del sujeto. Las ecológicas es la relación que existe con su medio ambiente, que tanto el medio ambiente le ayuda o no a este sujeto, y las sociales son las oportunidades que tienen en relación al entorno donde viven. Hay muchas personas que tienen muchas cualidades, pero su entorno social no les es favorable, ¿no? Entonces, esas son las características propias del desarrollo motor. Las fases sensibles solamente ven desde su planteamiento las cuestiones biológicas, y aquí empezó con los años, sobre todo cuando hicieron estudios de neurociencia, las fases sensibles empezaron a tambalearse y ahorita están en ese proceso, ¿no?, de tambaleo. Entonces aquí surge la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿nacemos con capacidades y adquirimos habilidades? La respuesta enfática es sí, sí. Sí nacemos con capacidades, que son todos nuestros comportamientos tal y como somos, y adquirimos habilidades. Al adquirir habilidades, entonces adquiere una conducta. Para poder, en este caso, jugar baloncesto, no puedo jugar baloncesto si no tengo ciertas conductas motrices. Un tipo de defensa, un tipo de fundamento ofensivo, defensivo, etcétera, ¿no? El baloncesto es una serie de capacidades motoras básicas que vamos a ver más adelante, como correr, saltar, lanzar, cachar, caminar, girar, todo ese tipo de cosas que son capacidades básicas, que las juntamos, las reunimos en un deporte llamado baloncesto. Entonces, esas capacidades se convierten en habilidades para convertirlo en un deporte, y es una conducta que adquirimos. Bien, entonces tenemos que por filogenesia es la evolución influenciada por el medio ambiente natural. O sea, nosotros hemos adquirido las capacidades a través de toda nuestra evolución como homínidos, desde el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neanderthalis, hasta el Homo sapiens. El Homo sapiens es aquel proceso evolutivo propio de nuestra especie que conjunta toda la evolución de los homínidos hasta nuestros tiempos. Aquel homínido Homo sapiens que salió de África, específicamente de Etiopía, hace 200.000 años, se tienen los vestigios de que ahí surgió el Homo sapiens, y que salió hace 130.000 años de África. Esos somos nosotros. No hay grandes diferencias entre el Homo sapiens moderno al de hace 200.000 años. Somos un proceso evolutivo a través de más de 3.3 millones de años entre los diferentes homínidos, habilis, neanderthalis, erectus. Entonces nacemos con capacidades cognitivas, motrices, afectivas y sociales. Eso es producto de la propia evolución, donde nuestras especies pudieron hacer, a través de cuestiones genéticas, poder transmitir esa información. En conclusión, así nacemos. Aprendizaje es la evolución influenciada por el medio ambiente social. Por eso vamos a una escuela, por eso aprendemos algo en un medio deportivo, en este caso el baloncesto. Pero recordemos una cosa:
La escuela como la conocemos ahora, la escuela prusiana, más o menos, tiene 180 años. El básquetbol tiene 120 años. Entonces, cuando nosotros solamente focalizamos esa parte, olvidamos toda la evolución, hacia dónde nos hemos llegado. Y entonces sucede algo muy, muy curioso. Olvidamos de dónde venimos y al olvidar de dónde venimos, no estamos familiarizados con las capacidades que tenemos. Entonces, solamente me dedico a adquirir hábitos, destrezas y habilidades cognitivas, motrices, afectivas y sociales. Pero si no reviso lo que tengo antes, me voy a dedicar a los hábitos, destrezas y habilidades que puedo adquirir. Y entonces hay dos cosas: o me formas o me deformas. Y entonces, eso es algo que constantemente vemos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cuando enseñas y en lugar de enseñar, en lugar de formar, deformas. Por lo tanto, de comportamientos motrices, como los podemos tener por filogenesia, caminar, correr, saltar, etcétera, a conductas motrices, a caminar de cierta forma, a correr de cierta forma, a lanzar de cierta forma, que podemos tener. Bien. Entonces, hablando un poquito de educación, las capacidades es el potencial que tenemos, es con el que nacemos, o sea, por eso se llaman las cuestiones hereditarias, innatas y el desarrollo propio del sujeto. Las habilidades es lo que aprendemos y las competencias, que este mundo hace más de 30 años se metió a las cuestiones de competencia, es lo que nos especializamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedo tener el potencial de jugar baloncesto? Sí, siempre y cuando me lo enseñe. Y ser superlativo es tener competencias para llegar a un determinado rendimiento en la alta competición, el alto rendimiento. Muchas ocasiones queremos alcanzar esto sin revisar esto. Y es peor, queremos alcanzar esto sin revisar esta parte. O muchas ocasiones queremos saltar aquí sin pasar por esta parte. Cuando hablamos de aprendemos, es de aprendizaje, es un proceso educativo. Aprender un deporte es un proceso educativo, es aprendizaje motor al final del día. Entonces, ese aprendizaje motor me va a permitir poder evolucionar en la tarea que voy a desarrollar, en este caso, el tema que nos trae, ¿no? El desarrollo humano, al final del día, tiene dos vertientes. Una que es natural, completamente biológica, y otra cultural. Pero, la natural ha podido influenciar en lo cultural. Es la información de la transmisión de todos nuestros conocimientos de forma genética. ¿Qué es esto? Aprendimos a caminar, aprendimos a hacer la espacialidad, aprendimos a la temporalidad, aunque a veces no lo hacemos. No hay un gen de baloncesto, no hay un gen deportivo, hay genes motores. Y este tipo de información se da cuando te preparabas, cuando el ser humano te preparas para las primeras actividades propias de nuestra evolución. La caza, la recolección de frutos, la navegación, la pesca, la navegación, el nomadismo, ¿no? A raíz de que nace la agricultura, empieza el sedentarismo. Y justo ahí, esto empezó a cambiar. Cuando la transmisión instruccional de una generación a otra proveyó de información valiosa para poder evolucionar, y entonces empieza el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hemos visto teorías, no hemos hablado, la transmisión de ese conocimiento era de una generación mayor a una generación menor. Pero la evolución propia del ser humano aprendió o formuló que generaciones nuevas podían educar a generaciones mayores y cambiar paradigmas, y entonces somos capaces de influenciar a través de nuestra cultura nuestro desarrollo biológico. Esto es algo que lo vamos a ver, lo estamos viendo, hemos sido capaces de construir edificios, automóviles, hacer la vida más cotidiana y más fácil. Entonces, el ser humano es una unidad biopsicosocial dinámica. Dinámica no quiere decir que se mueva, dinámica es que evoluciona a través del tiempo, que va a asimilar cambios constantes del medio ambiente, natural o cultural, que le rodea.
Aquí hay una frase que es importante que les comente, que dice, todo lo que no es natura es cultura. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás ahorita en tu casa y no ves nada, no ves plantas, no ves animales y solamente eres tú lo que estás ahí, te quitas toda la ropa, tú eres el único que eres natural. Todo lo demás es cultura. El vaso donde te sirves, la computadora en la que estás conectado, el internet, todo eso es cultura, ¿no? Y por lo tanto, el ser humano es influenciado por los avances sociales, tecnológicos, científicos y naturales que son aplicados a salud, como lo estamos viendo ahorita con esta pandemia, en educación, finalmente, y en el deporte. El deporte es un proceso educativo también. Asimismo, podemos ver entonces que mediante la adaptación cultural y no natural, nos hemos independizado de las condiciones ambientales. Antes estábamos en cuevas, teníamos que esperar ciertos hacer de la naturaleza para hacer siembras, etcétera, ¿no? Y al haber modificado y transformado y acomodado nuestro entorno, lo hemos hecho a nuestras necesidades. Tan es así que ya se habla desde hace unos 15, 20 años de calentamiento global, cambios climáticos. Si no sé, al menos aquí en nuestro país, parece ser que el invierno ya llegó, hay muchos frentes fríos, etcétera. Hemos modificado el ambiente. ¿Para qué? Para ponerlo a nuestras necesidades. Somos la única especie que ha habitado en este planeta, en el único que tenemos, y ha podido modificar las condiciones naturales para el beneficio propio de nosotros como seres humanos. Y quizá también lo hemos deformado, ¿no? Bien. Esa parte es desarrollo motor y cómo ha evolucionado. El otro tema es fases sensibles. Regresaré en algún momento a desarrollo motor otra vez, pero veamos qué pasa con las fases sensibles. Según la teoría de las fases sensibles de los componentes de rendimiento infantil, propuesta por Winter y Martin, en dos estudios diferenciados, uno en 1980 y otro en 1981, que finalmente se complementan, eso hace más o menos 40 años. Ellos establecen que es un periodo ontogenético de predisposición favorable para el desarrollo de una determinada capacidad física. Habla de capacidades físicas. Entonces, al hablar de periodo ontogenético, quiere decir que es propio nuestro, de nuestra evolución como seres humanos. Y tiene 9 características. Estas 9 características, rápidamente, no las voy a leer. Es un periodo de aproximadamente 5 años, de 3 a 5 años. Se supone que una capacidad funcional coincide con su desarrollo. Una estimulación apropiada produce un mejor efecto. Existe un aumento de la eficiencia de la preparación, son periodos favorables de entrenamiento, facilita la influencia de la capacidad cuando está madurando. Hay un predominio para determinar los contenidos de la preparación, aplicando cargas de entrenamiento específicas y eficaces se obtienen mejores resultados. El trabajo para realizar es de acentuación y no es unilateralidad, es multilateral, es lo que se busca. Básicamente estas 9 características, pero en ocasiones, a veces cuando no conocemos la profundidad de las fases sensibles, creemos que solamente la vamos a utilizar para el propio deporte que tenemos, ¿no? Y vuelvo a hacer énfasis, como no conozco bien el desarrollo biológico, el desarrollo motor, y no conozco bien las fases sensibles, y no tengo un proceso pedagógico, entonces hago monstruosidades, empezamos a hacer monstruosidades ahí. Entonces, el siguiente cuadro les puede decir más o menos cuáles son, a partir de qué edad Martin establece que las fases sensibles van a desarrollarse o están latentes, que es a partir de los 6 años, y termina más o menos a los 18, 19 años. Lo que está en un costado izquierdo son los tipos de capacidades que vamos a ver, que se van a ver. Y entonces, estas fases sensibles están cimentadas en algo que es fundamental, que están cimentadas en la teoría de las capacidades motrices del ser humano, propuesta por Gundlach hace casi 60 años, ¿ok? Las propone y él dice que
que bajo este término solo pueden ser clasificadas las capacidades condicionales y coordinativas, porque señala que existe una gran manifestación de la actividad del sistema nervioso central con el sistema musculoesquelético. Ese es el fundamento de Gundlach para decir solamente capacidades coordinativas y condicionales. Estamos hablando de hace 60 años. Hace poco, hace un momento de la presentación, señalé que la neurociencia ha empezado a tirar abajo varias cosas y entonces dicen, no solamente es las capacidades condicionales, porque si me espero a que se desarrollen las condicionales a partir de los 6, 7 años y las coordinativas a partir de los 4 o 5 años, ¿qué pasa antes? Esa es la parte que nosotros vamos a proponer. Estas capacidades condicionales y coordinativas son las que normalmente la mayoría, si no es que todos, sin ser absoluto, trabajamos y nos olvidamos de las demás. Y a veces no las trabajamos de manera adecuada porque cada una de ellas tiene base. Recordemos que somos un proceso, según la teoría de Meinel-Schnabel, somos un proceso continuo donde aprendemos habilidades, vamos adquiriendo habilidades. Adquirir es aprender. Y aquí les voy a dar un tip para las personitas que no hacen actividad física, ¿no? En el cerebro de las personas obesas hay menos receptores de dopamina. La dopamina es la hormona de la felicidad. Los niveles de dopamina inferiores aumentan los antojos de alimentos grasos. ¿Qué quiere decir? Que si tengo niveles inferiores de dopamina, aumenta mi nivel de alimentos grasos porque la grasa es rica, me produce placer y el placer me da felicidad. Es una compensación que se da. Entonces, eso es algo que les quería comentar. ¿Por qué? Porque la persona, si no hace actividad física, tiene menos dopamina, no es feliz, se alimenta se alimenta más con productos grasos porque los productos grasos le causan cierto nivel de felicidad, entre comillas. Bien. Actualmente en la parte de cuestión científica, las fases sensibles son discutibles y controvertidas, pero se va a aceptar su esbozo y su aplicación, sobre todo en la educación física y en el entrenamiento deportivo infantil y juvenil. ¿Por qué? ¿Por qué son controvertidas? Porque cuando se estudiaron se basaron sobre las cuestiones biológicas, dejando de lado las cuestiones sociales y cuestiones ecológicas. Un jovencito que tiene capacidades, tiene cualidades, pero nace en un ambiente social marginado, no va a poder desarrollar esas fases. Una persona que no tenga el ambiente, además no tenga el ambiente, o sea, el ambiente ecológico, la relación que existe entre el ambiente y el ser humano, no le favorece. Entonces, ahí es donde se tambalean las fases sensibles, porque su base está en una cuestión biológica. Habría que hacer una reestructuración de ellas, habría que, a todos los que son interesados en este tipo de temas de fases sensibles, habría que hacer un poco más de investigación sobre cómo el entorno ecológico y social me potencializa esas fases sensibles. ¿Ok? Bien. Ahora bien, ¿qué es el continuum? El continuum es algo que se da desde que nacemos. Continuum lo podemos aunar al continuum energético. Ambos continuums están latentes o se manifiestan desde que nacemos, desde una manera muy, muy básica, muy mínima hasta que morimos. Esa es la diferencia. Entonces, esa es la parte. Y entonces su definición se va a referir a una serie de transformaciones de un ser vivo, objeto, proceso, que
a través de una transición progresiva en el tiempo y durante su tiempo, que puede ser repetitivo. ¿Qué es esto? Nosotros como personas somos unos cuando nacemos, aunque somos la misma persona a lo largo de nuestra vida, vamos en una serie de transformaciones. Esas transformaciones son una serie de cambios que tenemos dentro de nosotros, de nuestra persona en esta parte biopsicosocial, biológicas, sociales, psicológicas. Esto es fundamental porque aquí es donde se va a cimentar el continuum motor. El continuum motor es una serie de transformaciones a diferentes ritmos en cada persona. No lo podemos hacer como lo hace el desarrollo motor, que las personas a esta edad tienen esto, a esta edad es otra cosa. No, las transformaciones son cognitivo-motrices. ¿Por qué cognitivo-motrices? Porque no lo hacemos como el desarrollo motor, únicamente que me dedico a la parte motora. Aquí la parte motora juega un papel importante en las cuestiones cognitivas. ¿Cuáles son? Todas estas ramificaciones que hay en la red dendrítica para que entre esta unidad motora, lo que es la motoneurona y las fibras musculares, puedan a través de los impulsos nerviosos adquirir el movimiento, pero también hay un desarrollo. Por eso te vas ajustando motrizmente en todas tus actividades. Y es diferente en todos, pero además es inherente, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo tengo, pero el desarrollo en cada uno de ellos nosotros es diferente y podemos tenerlas desde que nacemos hasta que morimos. La nota que está aquí del lado derecho dice algo, pero también tenemos transformaciones socioafectivas. ¿Qué quiere decir? Que este continuum es total, pero no lo vamos a tratar esa parte, la socioafectiva no lo vamos a tratar, porque eso se lo vamos a dejar a los psicólogos. Bien, pero a partir de los 26 años existe un periodo de estabilización. ¿Por qué 26? Porque ya se demostró, que el cerebro deja de crecer hasta los 26 años. Sigue haciendo ramificaciones. De hecho, hay un estudio de un doctor Vidal, no recuerdo si el doctor Vidal, que dice que la creación de nuevas hormonas, de nuevas neuronas a nivel del hipotálamo se va a dar a través del entrenamiento aeróbico. Por eso hay que hacer mucho entrenamiento aeróbico para tener una constante creación de neuronas. Y como consecuencia del paso natural, nuestras capacidades corporales van a empezar a involucionar. Si no es lo mismo tener un gran desarrollo motor, una gran capacidad motora los primeros 20 años de nuestra vida, 30 años de nuestra vida, cuando hay un proceso evolutivo propio de nuestra evolución. El desarrollo motor solamente te lleva hasta cómo te desarrollas. En las fases sensibles es un periodo muy pequeño. Te lo vamos a ver con una gráfica para ejemplificar esto. Pero el continuo está presente. Y entre mejor vida tengas, ese continuo lo puedes mantener o lo puedes potencializar. Pero si no lo trabajas el continuum, si no eres una persona activa, ya no digamos que hagas un deporte, una persona activa, entonces sí lo vas a mermar constantemente. Y entonces por eso vemos a las personas que tienen sobrepeso, son obesas, su continuum, su motricidad está muy, muy dañada, pero está dañada por la falta de movilidad. Bien, esta gráfica les va a ayudar un poquito más. El continuum motor es la barra que está en gris, que está aquí. Aquí empezamos ese continuum. Hay un desarrollo, hay una estabilización y después hay un descenso gradual producto de la edad. ¿Por qué 72 años? Porque la esperanza de vida mundial, vamos a ponerlo así, es 72 años. Hay personas que viven más, hay personas que llegan hasta 120 años, pero esos son los superlativos, las partes estas que están a los extremos de las diferentes estadísticas. Las fases sensibles es lo que está en naranja. Vean cómo crece y después va decreciendo constantemente y desaparecen. Y el desarrollo motor es mantengo, me desarrollo y desaparece porque se supone, según las diferentes teorías que hemos tenido contacto, se dice, hasta ahí se desarrolla el ser humano, ya sigue con su vida y tan se acabó. El continuum retoma esta parte y te dice, no, desde que nacemos tenemos movimiento, hasta que morimos dejamos de tener
movimiento. Bien. Entonces, vamos a hacer algo fundamental. La evolución de la dimensión motora, ya no desarrollo motor, ya no continuo motor, ya no fases sensibles de las capacidades motoras, sino la dimensión motora tiene dos vertientes fundamentales. Una que es la relación que mantenemos como especie y el medio ambiente, ojo con esto, porque tenemos una relación directa, y ahorita lo vamos a ver con la serie, lo que hay antes de las fases sensibles. Y la otra es las transformaciones que tenemos desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Aquí estamos viendo esta relación que tenemos como medio ambiente, cómo hemos evolucionado a través del medio ambiente, y estas son las transformaciones que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Dos vertientes fundamentales: lo que tengo por herencia y lo que voy a adquirir a través de las transformaciones propias del ser de mí como persona. Bien, ¿qué es el baloncesto? Aquí voy a estar ante expertos que seguramente me pueden dar toda una tesis del baloncesto. Un servidor solamente lo quiso reducir a varias cosas muy, muy básicas, que creo que son las más importantes desde mi punto de vista, obviamente. El baloncesto es atacar y defender, es colaborar y oponerse, eres compañero y adversario, eres jugador y eres equipo, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, o sea, no puedes dejar o sea, no es fútbol americano, vaya, eres defensor y eres atacante, colaboras y te opones, eres jugador y eres equipo, eres compañero y eres adversario, todo al mismo tiempo, ¿sí? En relación directa con la posesión o no del balón. Y lo más importante es un juego y es diversión. Y aún a niveles de liga mayor o de profesionales, es un juego. La gente se divierte. También se divierte ganando. Bien. Y de una manera más seria, el baloncesto tiene el equipo A y el equipo B, son adversarios, entre ellos son compañeros, y entre los adversarios hay oposición, ¿sí? Son atacantes, tienes tareas de ataque, tienes tareas de defensa, todo se desarrolla en un rectángulo, por la posición constante de esta cosa, solamente uno, no los 6. Es un ambiente social. ¿Por qué es un ambiente social que se relaciona con personas? Es un ambiente social dinámico y cambiante, y sociomotor, o sea, dinámico, porque está vivo, vamos, cuando juegas, el baloncesto está vivo. Hay una permanente interacción durante el juego. ¿Okay? Esta interacción es cuando seas parte o no del mismo juego. Vas a tomar decisiones ante situaciones que se presentan durante el desarrollo del partido. Esto es baloncesto, esto es lo que pueden hacer los niños, pero a veces los queremos limitar. Pero esa limitación resulta que yo le pido resultados o motores cuando también hay cuestiones cognitivas y afectivas. No me voy a meter en eso, pero solamente decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando un niño no adquiere ciertos hábitos que le estoy enseñando? Pues revisa qué pasa con su continuum, más que con su desarrollo. Y entonces aquí busquemos lo que Vygotsky decía, que es la ZDP, que es la zona de desarrollo próximo, ¿no? Soy partidario que la enseñanza del baloncesto se debe hacer a través de los juegos y el todo, no las partes, no hacerlo de manera descontextualizada o tecnificada. Es enseñar cualquier actividad. Esto lo dijo hace 85 años Vygotsky, decía que la enseñanza de cualquier actividad se debe complementar, se debe contemplar que el novato participe desde el comienzo de una tarea relacionada reconocidamente compleja. Su forma de participar dependerá directamente de cómo va adquiriendo esas habilidades, pero a través de los estímulos que reciba del contexto. Pero si tú lo tecnificas y lo separas todo, a veces esta pregunta que mucha gente se hace, muchos entrenadores mucho, ¿por qué cuando entreno, cuando me voy a competir, o hacer un partido de competición, nada de lo que entreno se parece
Porque estás tecnificando, estás separando. La complejidad lo estás minimizando. La complejidad no hay que hacerla sencilla. La complejidad está ahí. El baloncesto es eso. Su juego, su forma de jugar, su forma de participar es compleja. Entonces, enséñale la complejidad. No lo tecnifiques, o sea, no lo quites. El ejemplo muy claro que les puedo decir es cuando juegas, por ejemplo, el voleibol, cuando juegan el voleibol con un bote, pues no es voleibol, es otra cosa, porque eso no es voleibol. El básquetbol, cuando lo enseñas, lo debes enseñar conforme al juego, cómo es el juego. Eso se los dejo porque eso fue hace 85 años que esta persona lo dijo, ¿no? Ya es aplicable todavía, ¿no? Puntos a considerar la enseñanza del baloncesto. Emilio. ¿Cuáles son las posibilidades de participar activamente en su involución integral del niño? ¿Cómo va a participar? Tienes que realizar eso. ¿Cuál es la intervención pedagógica que tú vas a hacer? ¿Y cuál es la comprensión ideológica interna del baloncesto? Si lo comprende, porque es fundamental que lo comprenda. Una cosa que no se comprende no se puede explicar. Y tienes que dejarlo que pueda expresarse para decirte cómo lo comprende el baloncesto. Muchos niños cuando se acercan a entrenar contigo te dicen, oye, quiero jugar. Y lo primero que haces es ponerlo a entrenar. Oye, no lo escuchaste. Te dijo que quiere jugar, no entrenar. ¿Ok? Estos 3 puntos son fundamentales que me van a ayudar a resolver esto de acá. ¿Ok? Bien. Entonces, hay antes de las fases sensibles. Eso es lo que nos tiene aquí. Quisiera saber, Alex, si hasta este momento en el chat hay alguna pregunta para que podamos resolverla antes de meterme en esta parte. No, Ale, todavía no han expresado alguna pregunta. De hecho, el profe Héctor es el que va a estar controlando esas participaciones, pero continuamos y ya al finalizar, ya de haber preguntas, las planteamos. Por favor, doctor. Va. Bueno, ¿qué hay antes de las fases sensibles? Las fases sensibles, como lo comentaba anteriormente, se va a pasar o va a trabajar las capacidades cognitivas y condicionales, tanto generales como especiales, ¿ok? Es lo que ve las fases sensibles. ¿Por qué especiales? Ahorita vamos a ver cuáles son las especiales y por qué las generales, las condicionales que son fuerza, resistencia, velocidad, flexoelasticidad. ¿Por qué no las especiales? Porque esas se las deja el deporte, aparentemente. Y las fases sensibles, ¿por qué las especiales? Porque ves ritmo, diferenciación, orientación, reacción, etcétera. ¿Qué hay antes? Y las especiales, como les comentaba, de cada deporte, ¿no? Pero ¿qué hay? Lo que está en azul es lo que hay antes. Capacidades neuromusculares, capacidades perceptivo-motrices, capacidades motoras básicas. Esta parte es lo que a veces muchos educadores físicos les llaman las habilidades básicas o los patrones básicos de movimiento. Hay más cosas atrás. Y después, ¿qué hay? Las habilidades motoras específicas, especializadas y complejas, y obviamente en este continuum, la involución de las capacidades motoras en general. Solamente me voy a dedicar a esta parte. Y obviamente voy a tocar parte de las básicas, ¿no? Solamente esta parte. Lo demás, esto no me voy a dedicar porque no es tema, me voy a dedicar a esto. Bien. Capacidades neuromusculares. Es desde que naces, inicia la construcción incipiente de una red de neuronas. O sea, las neuronas empiezan a hacer todo su tejido, empiezan a crecer y empiezan a conectar. Hablando de cuestiones motoras, la motoneurona que empieza a conectar a las fibras musculares y juntos hacen la unidad motora. Eso para cimentar 3 cosas que son estas fundamentales: el tono muscular, el control motor y la regulación motora. Puedo controlarlo cuando, por ejemplo, cuando un niño se pone de pie, ahí tiene control motor. Y regulación motor es cuando camina. Entonces, ambas se entremezclan.
pero para tener ese control tengo que tener cierto tono muscular, cierta fuerza, cierta tonicidad. Si no la tengo, no podré adquirir esa parte. Y muchos educadores físicos lo señalan como psicomotricidad, coordinación fina y gruesa. Escribir es un acto motor de una coordinación fina, que debo de tener tono muscular, control y regulación motora. Esas son las 3 capacidades que existen. ¿Cómo se dan esas capacidades? A través de esa información genética que poseemos, y ojo con esto, aquí hay una persona que presenta una discapacidad. Si ustedes leen textos del desarrollo motor, no incide sobre las discapacidades. Fases sensibles no incide sobre las personas con discapacidad. Solamente te dice de general. El continuum motor te dice sí podemos ver las personas con discapacidad porque ellas presentan un tipo de movimiento. Es la información genética que puedes poseer. Recordemos que la discapacidad puede ser adquirida o puede ser congénita. Y va a permitir un óptimo rendimiento físico e intelectual, además de la autorregulación. Por eso existen deportes para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque a través de su regulación motora, su control motor y su tonicidad, pueden ellos controlar la parte de movilidad que tienen, porque están disminuidos. Esa disminución no les impide tener una movilidad y sobre todo no les permite desarrollarse en alguna cuestión deportiva. Hasta ahí el tema. ¿Cómo se da? Esto es importante que les señale. Hace rato les señalé a Vygotsky, he señalado a Meinel, a Schnabel, a Martin, a Winter. Este trabajo es de Piaget. Piaget te dice que para adquirir cualquier movimiento es primero una repetición inconsciente, es una circularidad primaria. ¿Qué quiere decir eso? Hago repeticiones y no sé, lo hago sin ningún sentido, pero las hago. Después viene una repetición analítica, que es una repetición secundaria, cuando solamente me concentro en ciertas cosas del movimiento. Y cuando hago una repetición consciente, es una repetición terciaria. Esto quiere decir cuando ya la he adquirido y entonces esa repetición, ese movimiento, se va y se profundiza en la memoria a largo plazo. Esta parte estamos hablando que no solamente es el movimiento, sino que hay una información que me está dando el movimiento que debo de estar analizando constantemente. ¿Sí? Bien, y se adquiere el hábito motor. El hábito motor no es una habilidad, el hábito motor es la concientización desde el punto de vista neuronal de ese movimiento. Y entonces adquiero movimientos reflejos, ¿sí? Espontáneos. ¿Sí? A veces no sé por qué se hace. Así dicen, es que no sé por qué lo hago. ¿Sí? Bien, esa ejecución elemental, en términos de Piaget, cuando haces una adquisición del hábito motor, haces después una ejecución elemental, adquieres un esquema. ¿Qué es un esquema? Por ejemplo, cuando aprendo a botar, por decir algo, en baloncesto, cuando aprendo a hacer un movimiento de drible, y solamente lo hago en ese contexto, en ese momento, el drible. Es un movimiento rudimentario, no hago todas las secuencias de movimientos de drible, solamente un drible, un tipo de drible. Después, cuando ese drible, cuando lo hago del entrenamiento, lo paso al partido y lo sé hacer en el partido, estoy cambiando de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a adaptar a mi contexto, que es el competitivo, se llama estructura, y entonces empiezo a realizar movimientos con intención, y la intención es el primer paso de la táctica. Si no sé desarrollar la intencionalidad de un deporte, ojo, no dirigida, sino adquirida, ¿para qué me sirve? Por eso se hace todo el análisis, por eso les comentaba al principio, los niños son expertos en utilizar el método científico, experimentan. Cuando los dejas hacer solo las cosas, ellos experimentan, ellos hipotetizan, ellos quieren ver los resultados. Eso es una de las razones por las cuales los que tienen hijos pequeños entre 2, 3, 4 años
Tu hijo ve multitud de veces, 30, 40, 100, 2000, cientos de veces la misma película. Está aprendiendo en diferentes contextos, pero está aprendiendo. Incluso se puede salir del cuarto, dejar prendida la televisión, se sale y tú vas y la apagas y te grita, hey, ¿por qué la apagas si la estoy viendo? Está haciendo experimentos, está aprendiendo. Bien, y después de esa adaptación a la estructura, cuando lo utilizamos en otros entornos, ese drible, esa forma de moverme con balón o sin balón, porque puedo hacerlo con balón o sin balón, y lo utilizo en otros contextos, en otros deportes, en otras actividades, se le llama sistema. Y entonces ya mis movimientos son regulados. Más allá de la intencionalidad, lo puedo regular en otra actividad. Esto es lo que nos dijo Piaget de 1960. 57, perdón. Cuando hago la ejecución elemental, entonces mi memoria a corto plazo ha sido liberada, ese movimiento se une a las profundidades a largo plazo y entonces empieza a hacer otro movimiento, otra actividad. Por eso es importante que en la enseñanza sea de tipo, como es el deporte, compleja. Un niño que nace en un ambiente donde su papá habla inglés, donde su mamá habla español, y aparte tiene acceso a otro idioma, aprenderá los 3 idiomas al mismo tiempo. Se le va a hacer complejo, pero los aprende, porque tiene esa capacidad, porque lo estás metiendo en ese entorno. Por eso las personas que solamente somos con un solo idioma, cuando ya somos grandes, nos cuesta trabajo aprender otro idioma. ¿Por qué? Sobre todo porque nos dedicamos a traducir, pero si nos cambiaran a otro entorno donde todas las personas hablan otro idioma que no es el nuestro, seguramente el medio ambiente, el entorno me va a empujar a que aprenda ese idioma. Bien, capacidades perceptivo-motrices. Esquemas, estructuras y sistemas de movimiento, con ellos se incrementa la agudeza sensorial. ¿Cómo aprendemos? A través de los sentidos. ¿Cuáles son las capacidades perceptivo-motrices? Son 3 y son fundamentales para el ser humano, porque con eso nos damos cuenta que estamos en un mundo, ¿sí? Son fundamentales. Y esas capacidades perceptivo-motrices son el esquema corporal, la espacialidad y la temporalidad. Esquema corporal, saber cuáles son las partes de mi cuerpo. La espacialidad es dónde estoy, en qué parte estoy, si estoy arriba, abajo, un perfil, otro perfil, adelante o atrás. Y temporalidades en el tiempo. ¿Cómo las aplico en básquet? En el básquet utilizo mi cuerpo, mi forma de expresión es el cuerpo. La utilizo, entonces, si utilizo la mano derecha, la mano izquierda, corro las piernas, etcétera, estás trabajando con el esquema corporal. Además, le debes enseñar en el tiempo y en el espacio cómo se debe de mover, porque nuestro deporte está configurado ante la posesión de un balón durante un determinado tiempo. Entonces tiene temporalidad, pero también tiene espacialidad. Tienes que atacar una zona determinada. Entonces, esa parte, que son parte de tus capacidades perceptivo-motrices, como lo decía el esquema corporal, es importante decir que una deficiente estructuración del sí mismo, de cómo soy yo estructurado como persona, voy a tener consecuencias perceptivas, motrices y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Muchos papás, muchas personas que no conocen esto, no dejan que los niños gateen. Gatear es esencial para caminar, correr y saltar. Si quito ese proceso, el niño tiene una estructuración deficiente. La espacialidad es orientar, es distancias, es dirección, trayectorias, recorridos, localización de objetos. Esto es básquet. Y se los puedes enseñar a través de esto. Si un jovencito no logra colocarse en ciertas trayectorias que tú le pides, dile las direcciones, que localice objetos, que haga recorridos, que venga al frente, atrás, que vea lo que es la espacialidad, que vea todos los trabajos que se pueden realizar. Ojo con esto, no doy ejercicios, solamente doy actividades.
orientación, derecha, atrás, adelante, arriba, abajo, distancia, cerca, lejos, dirección, izquierda, derecha, trayectorias en curva, en B, etcétera, recorridos en línea recta, en diagonales, localiza objetos, pelotas, conos, etcétera. Temporalidad. Es duración, orden y velocidad. ¿Cuánto dura un partido? ¿Cuánto dura la actividad? ¿Cuál es el orden en el que van a participar? ¿Con qué velocidad lo voy a hacer? ¿Y con qué ritmo lo voy a hacer? Ritmo otra vez es importante, por eso en preescolar los niños trabajan con música para adquirir ritmo. Muchos papás o muchos profes no entienden por qué los niños a los 3 o 4 años tienen que participar en actividades como baile. Más allá de que se vean graciosos o que no quieras estar, lo que están buscando es ritmo, velocidad, espacialidad, lugar, trayectorias, donde tienen que estar. ¿Para qué? Para que ellos adquieran temporalidad y espacialidad y fortifiquen su esquema corporal. Muchos papás hacen muy bien la parte del esquema corporal cuando se ponen a jugar con sus hijos, donde está cada parte de su cuerpo. Digamos que hasta ahí está bien. Las capacidades motrices, las mal llamadas habilidades, las capacidades motrices, son comunes en todos los seres humanos. Permitieron la evolución de nuestra especie y son cimiento de aprendizajes motrices. Si me salto una, si evito una, entonces estoy limitando ese desarrollo que va a tener esa personita. ¿Cuáles son? Es convertir comportamientos motrices a conductas motoras reguladas y conscientes. Cuando un niño solamente hace algo porque le nace hacerlo, tiene un comportamiento, pero cuando ya tiene una intencionalidad o le dices para qué sirve, con su lenguaje, le estás ayudando a hacer conductas motoras conscientes y reguladas. Si no eres capaz de revisar esta parte, vas a tener problemas en la enseñanza del baloncesto. ¿Y cuáles son? Las locomotrices, no locomotrices, de proyección y recepción. ¿Cuáles son las locomotrices? Gatear, caminar, correr, saltar, galopar, deslizar, rodar, parar, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar. Las no locomotrices, balancearse, inclinarse, estirarse, doblarse, girar, retorcer, empujar, levantar, traccionar, colgar, equilibrar. Y las de proyección y recepción, lanzar, golpear, batear, patear, atrapar. Todas estas capacidades básicas, si tú escoges caminar, correr, saltar, lanzar, trepar, cachar, empujar, es baloncesto. Esas habilidades, estas capacidades motrices básicas tienen que ser revisadas para la enseñanza del baloncesto. Si uno de ellos no tiene estos patrones motores, tienes que revisar más abajo. Si no corre de forma adecuada, ve por qué camina y pregunta por qué no gateó. Y ese tipo de cosas te va a ayudar. ¿Ok? Bien, las locomotrices se van a caracterizar porque hay un desplazamiento. Vas de un punto a otro por medios corporales, ya sea de la totalidad de tu cuerpo o de una parte de ella, ¿no? Hay cierto desplazamiento. Las no locomotrices se relacionan principalmente por el manejo y dominio del cuerpo en el espacio. Esto tiene que ver mucho con espacialidad y temporalidad. Entonces, balancearme, inclinarme, estirarme, doblar, todo eso es parte de la temporoespecialidad que podemos utilizar en el baloncesto. Y las de proyección y recepción, que son parte del baloncesto también, se caracteriza por la proyección, manipulación y recepción de movimientos y objetos. Tengo que trabajar esta parte, objetos diferentes, balones de tamaño diferente, manipulación de ellos. ¿Para qué? Para que el niño le permita poder tener esta capacidad básica cimentada y desarrollada. Esto es el análisis previo que puedo hacer para poder tener un niño antes de poder enseñar baloncesto. Tiene que tener características, condiciones mínimas.
Y luego están las capacidades coordinativas generales. Estas capacidades es el aprendizaje motor. ¿Qué es el aprendizaje motor? Es la capacidad que tengo o el tiempo que voy a tener para poder adquirir un movimiento nuevo. ¿Qué tiempo me va a llevar a adquirir ese movimiento nuevo? Ahora, la adquisición de ese movimiento nuevo va a ir en dependencia directa de mis condiciones innatas y de lo que he sido expuesto anteriormente. Por eso hay niños que sí van a diferenciar unos de otros con base a su capacidad de aprendizaje. ¿Cuánto le va a llevar a ese niño a aprender un movimiento nuevo? Ahora, esta capacidad de aprendizaje está sumamente ligada a la capacidad cognitiva, o sea, cuánto puedo adquirir de información y la puedo captar y poderla desarrollar. ¿Ok? Bueno, luego tengo la capacidad de control. ¿Cuánto puedo controlar mi cuerpo en un movimiento? Esa capacidad de control motor es, en el baloncesto, ¿corro mientras boto o corro mientras driblo o puedo driblar mientras corro? ¿Cuál de las dos? ¿Voy a correr mientras driblo o driblo mientras corro? Entonces, ese control motor lo tengo que tener, derecha, izquierda, detenerme, paradas, etcétera, ¿no? Pero esta tarea es fundamental que les comente más atrás, cuando señalé lo de Vygotsky, es una persona va a participar activamente en cualquier actividad cuando esta tarea la puede dominar. Si no la domina, no participa activamente. Ahora, según la zona de desarrollo próximo, un jovencito puede desarrollar una actividad solo, entonces ya no necesita intervención del entrenador. Le necesitas dar ayuda, ya sea de su compañero más adelantado o de su entrenador, entonces él está en una zona de desarrollo proximal. Entonces y sobre todo cuando se trata de manera corporal. ¿Por qué? Porque en ocasiones muchos jovencitos no son capaces de transmitir lo que le dice su cerebro a su cuerpo y se empiezan a descontrolar. Y bueno, la capacidad de adaptación y transformación motora, que no es otra cosa más que es la capacidad de poder programar, adaptar y cambiar ciertos movimientos. Si lo voy a hacer por la derecha, si lo voy a hacer por la izquierda, es cuando empezamos a detectar que hay niños que pueden hacer a través de la experiencia que van adquiriendo, pueden encontrar otras soluciones que son propias de su propio desarrollo, de su capacidad motora, ¿no? Cuando son capaces de poder trasladar movimientos que han adquirido en otros deportes o en otras actividades, en este caso el baloncesto, ¿no? Y el continuum motor, al final del día, va a englobar 5 conceptos importantes: crecimiento, maduración, ambiente, cognición, aprendizaje e involución. Bueno, fueron 6. Crecimiento, evolución de la persona. Es muy diferente una persona que evoluciona y una persona que madura. O sea, la maduración tiene que ver con cuestiones de cognitivas. El ambiente, ese ambiente que le favorezca o no, le puede favorecer o no, cómo se va a desarrollar. La cognición tiene que ver en la selección de aprendizajes que tiene para poder solucionar una tarea. Aprendizaje es el tiempo que le lleva para aprender o no una tarea. Y en la involución es hasta qué momento todas esas capacidades, esas capacidades, ese aprendizaje motor que ha tenido, va a empezar a mermar. Ese continuum es lo que te tienes a lo largo de tu vida. Teniendo en cuenta todo esto, hay 3 principios básicos. Cada persona tiene un ritmo diferente de desarrollo e involución. Por eso hay que ver cómo es la parte esta de madurativa, ¿no? Y el tiempo que le lleva a aprender y cómo selecciona sus decisiones. El desarrollo se va a presentar relativamente ordenado, pero no así su deterioro. ¿Qué quiere decir? Primero una cosa, después la otra. Es como cuando escribes. Vas a aprender primero las vocales, después las consonantes, luego ciertas sílabas y vas a ir de lo más fácil a lo más difícil.
pero deteriorarte sí puede ir de manera brusca, total, y no de manera ordenada. El desarrollo y la evolución se desarrollan de forma gradual. Depende mucho tu estilo o el estilo de vida o los hábitos que hayas adquirido de cuidado de la salud y de tu sistema motor y cognitivo. Bien, ¿cuáles son las conclusiones que podemos, Las conclusiones. Conclusiones podemos tener que las capacidades motrices están determinadas de manera genética y que están presentes durante toda la vida, ¿sí? Y que en la infancia van a presentar una mayor susceptibilidad para ser educadas y potencializadas. La estimulación motriz temprana, respetando la evolución del ser humano sin adelantar procesos, te ayuda, no te garantiza, esto es importante que les diga, no te garantiza que esa persona llegue muy lejos, pero la falta de ella, la falta de una estimulación, sí te va a deteriorar el continuo. ¿Qué quiere decir esto? Si no lo hago, lo deterioras. Y si lo haces, no es seguro que llegues. Eso es porque depende de otros factores. Todas las capacidades motoras, todas las actividades propias del ser humano trabajan de forma yuxtapuesta. ¿Qué quiere decir esto? Todas trabajan de manera conjunta. No hay ningún movimiento puro, no hay una actividad eminentemente cognitiva sin respaldo de otros sistemas. Todas trabajan de forma yuxtapuesta, esto es fundamental. Se separan para cuestiones solamente de análisis y de aprendizaje, pero hay que hacerlo de manera conjunta. Por ejemplo, cuando un problema técnico que tú tengas y ya le has invertido y el chico ya aprendió bien la técnica porque aprendió el movimiento, pero no realiza ciertos movimientos a una determinada velocidad, seguramente tiene problemas de fuerza. Entonces tendríamos que ver la fuerza y no solamente la técnica, sino la fuerza para que él desarrolle esa parte. Durante los primeros años de vida, soy de los que piensan, y esto lo voy a decir de manera personal, que el desarrollo motor, primeros años de vida, de 0 a 3, 4 años, el desarrollo motor recae principalmente en los papás, los padres de familia, los familiares. Y posteriormente van a compartir esa responsabilidad con entrenadores, con educadores físicos y entrenadores. En un momento determinado, se recargan más en los entrenadores y en los educadores físicos, los papás ya casi no. Pero es importante esto. Si ustedes conocen a papás que no trabajan la cuestión motora o no han trabajado la cuestión motora más que solamente la parte cotidiana del continuum, hay que revisarlo, porque seguramente no lo han hecho de manera discontinua. Y por último, soy partidario de que el continuum motor no se puede ser explicado con una sola teoría, sino que desde un enfoque más global, o sea, más ecléctico. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Ahí están mis datos. Les comparto una frase de Michio Kaku, que es un físico. Ahí está, que si no puedes enseñar una teoría a un niño, esta teoría probablemente no sirva para nada. Muy bien, pues, doctor, qué interesante, qué importante, porque esto refuerza lo que Ribe como filosofía de la enseñanza, es el que se desarrolle, se enseñe el baloncesto a través del juego, que lo disfruten los niños y sobre todo que los entrenadores estemos atentos a cómo vienen los niños, sus antecedentes, para tener la preparación y darles lo que ellos necesitan, y no pretender que los niños estén jugando tipo NBA cuando pues, evidentemente tienen algunas carencias, ¿no? Sí, Profe Héctor. De hecho... Hola, bueno, sí, iba a hablar Ale. Súper interesante. Justo antes de la preparación de esta charla, yo estuve compartiendo. Tengo la oportunidad de trabajar en un colegio que empiezan desde el año de actividad. Y tengo unas profes que me siguen, las maestras, me siguen las indicaciones y estamos permanentemente en contacto.
se trabaja mucho todos estos aspectos a nivel de esa educación del año a los 5 años, ¿no? Y viendo ese proceso, vivenciando el proceso, como tengo la posibilidad de verlo, ¿no? Qué importante es la estimulación temprana, ¿no? A ese aspecto. Sí, de hecho, dos cosas. Primero, soy enemigo de que el niño vea NBA, que la vea, pero que no se base en ella, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a jugar. Ahí no va a jugar. No es que... Estaba viendo el manual del entrenador que salió hace poquito en Netflix y le decían a Doc Rivers que escribiera cuál era su objetivo de vida. Dijo que quería ser jugador de baloncesto 3 veces, lo que bueno. El detalle es que estamos en países que posiblemente no tengamos esa posibilidad, 1, 2. Pero eso no es lo grave es cuando te conduce, quiere que juegues como juegan X, ¿no? Sí. O sea, ese es el problema. O sea, el problema es el que educa, no el que recibe la enseñanza. Ahora, la estimulación temprana, llamarlo de alguna forma, tampoco la resuelve. La estimulación temprana es, no, yo soy de la idea de que muy pocos niños tienen la dicha de que un profesional les enseña en esas edades. Pero ¿qué pasa con el grueso? O sea, por eso decía los papás, o sea, los papás son los que te tienen que decir, y es de forma solamente que lo observes, de forma natural. O sea, ¿qué está haciendo el niño? Déjalo que se suba, que se baje, que se caiga, que se levante. Son experiencias motoras que así va a aprender. Quien no se equivoca, quien no tiene errores, no aprende. Entonces queremos que el niño no cometa errores. Híjole. Y luego lo quieres meter a baloncesto y el baloncesto está lleno de errores, de equivocaciones. Entonces es esa parte, ¿no? O sea, jugar desde el juego en solitario, el juego lúdico, el juego intencionado, el juego secuencial, todos los tipos de juego que hay. O sea, yo hice un comentario que yo me acuerdo mucho de un niño que decía, oye, quiero jugar, y lo pones a entrenar. No lo escuchaste, quiere jugar, no entrenar. Entonces, hay que llegar, o sea, a veces yo digo, ¿resuelves los problemas del niño o resuelves tus problemas? Que son diferentes, ¿eh? Y también la parte, Ale, de la atención que deben de tener los padres, porque a veces se junta una persona sin la preparación, sin el conocimiento adecuado, y empieza a juntar un grupo de niños y los empieza a entrenar. Y entonces los papás, con tal de quitarse una responsabilidad de su hijo, lo mandan para allá. Y entonces, decías al principio algo muy interesante, la función o la posibilidad que tiene el entrenador, el profesor, de formar, que sería lo ideal, o de deformar, que es lo que tenemos que evitar, y poner mucha atención ahí, pero todos como sociedad, como padres. Ya ven, todos amigos de Rive, en México, por ejemplo, no está regulado la función del entrenador. Decían por ahí que cualquiera puede ser entrenador. Y eso es lo que tenemos que estar cuidando también, ¿no? Desde las autoridades. Sí, claro. Ahí tengo una pregunta que me vino por WhatsApp y a ver si la puedo transmitir ahora. A ver si la puedo. A ver. A ver si está ahí. A ver si va. Disculpen que va a demorar un poquito. Es un comentario que viene de un profesor venezolano que está trabajando en Ecuador. Manda un saludo y ahí está la pregunta. A ver si la pueden... Nos comenta, tomando en cuenta la diversidad de niños que recibimos y sus capacidades, doctor, ¿cómo manejaría los extremos dentro de un grupo? Es decir,
chicos todos de la misma edad, pero existe uno o más que superan todo lo que se propone, y también los chicos todos de la misma edad con dificultades motoras y coordinativas. Ok. Primero, si somos muy tecnificados, perdón con el profe, con todo respeto, el profe que acaba de escribir, somos muy tecnificados por la edad. O sea, no es la edad, es maduración. Ya señaló los 3 grupos, él tiene 3 grupos. Entonces, haz tareas para los grupos, el grupo adelantado, el grupo del medio y para el grupo final, como dice Vygotsky, o sea, ¿cómo logras la zona de desarrollo próximo? Hay 3 zonas. La zona de desarrollo potencial, donde el niño necesita de la ayuda del docente o de su compañero más adelantado. Necesita la ayuda para realizar la tarea. La zona de desarrollo próximo, que puede realizar algunas tareas solo y otras con ayuda. Y la zona de desarrollo total, donde ya puede hacerlo solo. Entonces tú tienes 3. Entonces, ¿qué haces? Actividades que le posibiliten a los más adelantados tener zonas de desarrollo próximo, como a los del medio y como los del final. Pero, obvio, tenemos que revisar qué es lo que tienen los del final, porque al final ellos son los que tienen problemas motores. O sea, no solamente es la tarea que tú das en el contenido de la educación física o de entrenamiento deportivo, sino hay que revisar para que pueda ser válido ese contenido. Tengo que revisar cuáles son las condiciones que tengo de los sujetos que practican la actividad. Y entonces tendría que ser 3 tareas diferenciadas. Ahora, eso es algo normal que se da. Hay más estudios últimamente de los niños de despertar tardío, que se tardan un buen tiempo, y que al final, hay una teoría muy sustentada en eso, que al final se encuentran, estamos hablando de que quizá a los 13, 14 años, todo ese grupo que ahorita le llama la atención, a los 14 años se encontraron, hay que ver. En lo personal haría esas 3 tareas primero, no pondría la parte de edad, lo pondría por madurez, y me apoyaría a los niveles de zonas de desarrollo de Vygotsky. Revisaría un poco de Piaget para saber qué es lo que tiene que revisar en esas edades y poner las tareas. Más allá de las fases sensibles, o sea, las fases sensibles es una cosa, o sea, sino determinar las tareas con base a un proceso educativo. Y el proceso educativo es como en un salón, hay unos superlativos, hay otros que van atrás, otros que van en medio. Entonces pones tareas. Tienes que resolver con base a tareas que resuelvan el nivel adquirido. Y además, doctor, si me permites aportar un poquito, me parece que los que están en el nivel medio y los que están en el nivel alto de ese expertise motriz van a jalar a los que están abajo. Lo único que necesitaría sería asignarle unas pequeñas tareas para facilitarles la integración con los del medio y también la integración a su vez con los más avanzados. Hay otra pregunta allí. Tienes auxiliares y agárrate a 2, etc. Que al final del día lo que el niño busca es la aceptación de su par, más que del profe. Y es entre más capacidades motoras, cognitivas tengas, te van a ayudar. Ok, pues mencionan, Quique Estrada dice, ¿la propuesta a niños pequeños es la multiestimulante o la multideportiva? La primera, hay que multiestimularlos hacia todos. O sea, puedes hacerlo con multideportes, o sea, yo voy a decir algo muy personal, como lo hice con mis hijos, casi practicaban taekwondo, natación, fútbol, tocho bandera, todo. Y el más grande, después de hacer un proceso cuando empezó a los 4 años, obviamente lo estimulamos, a los 4 años y 5 años empezó a practicar algún tipo de deporte, siempre era 1 vez, 2 veces por semana. Y cuando llegó a los 11, 12 años,
Después de haber practicado fútbol, practicó voleibol, tocho bandera, natación, todos esos, terminó en básquet. Como en ese país, hablando de México, no te puedo dar la multiestimulación, sí la puedo hacer con lo multideportivo. ¿Cómo? No permitiendo que ningún deporte se especialice. ¿Cómo? Al poner varias tareas de diferentes deportes. Taekwondo, atletismo, natación, fútbol, tocho bandera, voleibol, o sea, varias. ¿Para qué? Para que tu bagaje motor, cuando llegues al básquet, te posibilitó muchas cosas que otros que tenían años en baloncesto. Esa es la parte, o sea, lo podemos resolver de esa forma. Recordemos que no hay en México algo así, ¿no? Pero sí podemos a través de las escuelas hacer que ningún niño, se me ocurre, que participe en todos los deportes, muy al estilo de Estados Unidos, ¿no? Participa en varios deportes y después a una determinada edad te vas perfilando, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Excelente, buenísimo. Bueno, nosotros estamos como agradecidos a este tipo de las conferencias que nos tiene acostumbrado Alejandro, en el convencimiento de que potencia mucho el trabajo de la RIBE, el trabajo de las entrenadoras y entrenadores, profesores, en cuanto a mostrar caminos alternativos e inclusivos, ¿no es cierto? Evitando la especialización temprana, teniendo la paciencia del desarrollo de estos trabajos de estimulación múltiple. Nosotros lo que hacemos es un poco remar contra la corriente, sabemos que en muchos lugares, seguramente. Sin embargo, estamos abriendo posibilidades para aquellos niños. Nosotros nos preocupan las niñas y los niños que no participan habitualmente del deporte, claro, que generalmente son desplazados antes de empezar, ¿no es cierto? Porque al encontrarse con algunos chicos que tienen estas habilidades, estas capacidades desarrolladas, no encuentran espacio de desarrollo ni de expresión, ¿no es cierto? Nosotros queremos insistir en estos trabajos. La RIBE, uno de sus puntales es la inclusión. La inclusión, sí, personas con capacidad diferente, con discapacidad, pero sobre todo también aquellos que están alejados, ¿no? En este tiempo de pandemia que estuvimos viviendo, estuvimos viendo cómo se buscaba que estas habilidades o el desarrollo del movimiento, el desarrollo es tan importante, ¿no? Y no queremos que se pierda esa visión, ¿no es cierto, Alejandro? Y Alejandro. A ver, un poco de lo de la pandemia. El proceso educativo, al menos voy a decir en México, no me atrevo a decir en el mundo porque no lo conozco, en México, olvido tres cosas fundamentales cuando hacen las cuestiones educativas. Y la verdad, lo voy a decir, mucha gente se va a desgarrar las vestiduras, pero es una cuestión muy propia. No hemos logrado algo en México que se llama alfabetización física, no hemos logrado alfabetización de las culturas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hay tres cosas fundamentales para poder sobrevivir el aislamiento, la contingencia, que son la plástica, o sea, manualidades, la música y la parte de educación física, o sea, la parte motriz, la parte de esas tres cosas. Hay estudios que comprueban que el cerebro se ilumina con diferentes colores de toda la actividad cerebral que tiene cuando practica una de esas tres cosas o las tres cosas. Las tres más golpeadas resulta que son las tres que mejor te pueden sobrepasar esta parte, ¿no? Y somos países, ostentamos el primer lugar de obesidad infantil, pero más allá de la obesidad infantil tenemos un problema de malnutrición además. Entonces, el problema está en que nuestras autoridades, en esta parte,
de decir, bueno, movámonos todos, ¿no? Movámonos todos. Y no solamente, voy a decir, no solamente el gobierno, voy a decir también es culpa de los papás. O sea, al papá es muy fácil que le des, cuando somos eminentemente visuales, darle un celular a un niño y órale, ¿no? El trabajo te quito de encima, ¿no? Cuando yo voy a volver a decir, casi no lo digo, pero tengo hijos y mis hijos se dedican a hacer actividad física, y más allá de ser jugadores profesionales o no, ellos, pues uno tiene una beca en la universidad a través de, no de lo físico, sino a través de lo que te da lo físico, que es la capacidad cognitiva. Continuum, mi trabajo total en el continuum es cómo se incrementa la capacidad académica y cognitiva a través de la dimensión motora. Es la parte que a veces, ¿por qué? Porque hay mayor oxigenación en el cerebro. Y son fanáticos de esto, ¿eh? O sea, estoy diciendo que han incluido esa parte también en su vida, pero no, como muchos papás dicen, es que es una obligación. No, es responsabilidades. Ponle responsabilidades y las va a hacer. Y entonces, entre más responsabilidades tiene, más allá de hacer actividades físicas, que te va a dar disciplina, te va a dar tolerancia a la frustración, todo esto que estamos viviendo ahorita, por las personas que no lo están viviendo, que están frustrados de estar encerradas, que casi se están medio matando porque hay muchos problemas de violencia familiar, precisamente por no hacer esto, ¿no? Por no hacer estas tres cosas, ¿no? Tres cosas que son fundamentales. Y hablo de mi país, no voy a decir de los demás países, ¿no? O sea, yo hablo de mi país. Eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, y estamos metidos en esa parte y no lo puedes resolver porque olvidas esas tres cosas. Y yo casi estoy seguro que en mi país le pusieran 10 horas más a la educación básica, las 10 horas más se van a matemáticas, a español, pero no se van a cuestiones de artísticas, plásticas, culturales y deportivas. No se van. ¿Por qué? Pues, por cómo pensamos, ¿no? Bien, nosotros un poquito para completar un poco, nosotros estamos completando este fin de semana un seminario taller que participan profesores, maestros, médicos, profesionales del coaching, profesor de educación física, creo que dije, médicos de deporte. Y generalmente se repite, en todos estos lugares se repite esta realidad, ¿no es cierto? Lo cual nos involucra más en abrir estas puertas nuevas, por lo menos de reflexión y de creación de conocimiento o compartir el conocimiento. Tenemos compromiso entonces de seguir adelante, buscar la manera, buscar núcleos en cada país que lleven adelante estos temas. Por suerte, en México allí tenemos un grupo que estamos tratando de potenciarlo, así como en otros países. Yo creo que, bueno, dejamos la puerta abierta para la próxima, ver cómo organizamos para llegar a más gente, más profesores. Así que yo que sé, de mi parte quiero agradecer nuevamente a los dos el interés en estos temas que seguramente van a abrir mucha puerta, mucha cabeza, mucha mirada que hace falta. Yo creo que hace falta estos temas. Y bueno, yo no quiero robarle más tiempo. Hemos tenido muchísima audiencia de distintos países. Todos agradecidos, los comentarios más que nada son de felicitaciones, de agradecimiento a todos los participantes en vivo. Les agradecemos la presencia, vamos a tratar de difundirlo lo más posible esto porque es una herramienta que nos llega en buena hora, ¿no? No sé, Ale, si querés emitir una opinión final, cerrarle y darle la pasada al doctor para despedirnos hasta la próxima. Pues agradecerle, profe Héctor. La verdad es que siempre es enriquecedor escuchar al doctor Alejandro Alberto López Niño. Y bueno, el compromiso, reforzar el compromiso que tenemos con los niños.
y que es parte de la filosofía de Ribe, que Ribe lo que está buscando es que cada vez tengamos acceso a un conocimiento científico metodológico para que nuestra preparación sea mejor y entonces podamos ofrecer un mejor conocimiento a los niños, que son a los que nos debemos. Y la verdad, el compromiso de entender esa parte de que los niños tienen que ser felices aprendiendo y no el pretender formar adultos chiquitos. O sea, no, nosotros tenemos que mantener a los niños disfrutando, sonriendo, felices y aprendiendo además. Entonces, agradeciéndote, doctor, como siempre, saben los dos el aprecio que les tengo, doctor, y bueno, pues esperemos que pronto tengamos otra oportunidad para seguir charlando de estos y muchísimos otros temas que hay. Gracias, gracias. Yo infinitamente agradecido con ambos. La verdad, la vez pasada me quedé con esa cosita de que dices, no fue suficiente, hay que aportar un poco más. No, creo que pienso, alguien me preguntó, oye, vas a dar una conferencia así, ¿cuánto cobras? Digo, nada, en estos tiempos hay que compartir, no es de cobrar. Ya se cobrará en otra parte, pero hoy en este momento me dicen, pero oye, mi condición no tiene nada que ver, es compartir en la parte de lo que conozco, como decía, mis ideas, y lo puedo decir abiertamente, me voy a dar con todo, o sea, no tengo, digo, la parte científica se me da y estoy abierto no a los halagos, sí a la crítica, decir, oye, estás mal en esto, caray, eso me obliga a seguir buscando, ¿no? Los halagos, esos me los doy yo solo, no necesito. Bueno, como halago final, nosotros dentro de la RIBE hicimos cerca de 100 charlas con respecto a la pandemia. Pero la que tuvo más repercusión fue la que hizo el profesor Alejandro López Niño, y seguramente que esta va a seguir por el mismo camino. Quiere decir que el público responde, lo vuelve a compartir, quiere decir que eso para nosotros es una satisfacción haberlos tenido a los dos y haber creado este espacio, este pequeño espacio de reflexión. Así que bueno, les agradezco infinitamente. Voy a cerrar la transmisión por si algún comentario fuera de cámara queremos hacer. Pero cerramos la transmisión y muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta charla. Gracias. Gracias.